es una casa. No. Había en un tiempo una casa. No. Había en varios tiempos varias casas que eran una sola casa. En este momento en que voy a nacer, en que voy a regresar, el tiempo y la persona son yo soy. Y la casa está allí, semejante a una piedra de la luna, donde el vapor se enrarece para hervir, se condensa en burbujas que me aspiran, hasta el centro de una brasa sepultada, en la que voy a entrar para que la eternidad no se interrumpa, para que continúe con este balanceo con que parto no sé desde dónde, y me arrojo de cara en el vacío contra los cristales de la oscuridad. Llegué. Frente al umbral hay un médano que debe pasar por el ojo de una aguja, y detrás un jardín donde comienzan las raíces de la muerte. Todavía no sé hablar. Cuando aprenda, habré olvidado el camino por donde vine. La verja se abre hacia ese interior, que desde ahora será afuera. Hay caras en las ventanas esperándome. Hay figuras que velan. La abuela, papá, mamá, tía Adelaida y mis hermanos, Alejandro, María de las Nieves y Laura. Mamá, papá, grito mientras caigo. Veo los dos rostros asomados al borde de la total oscuridad. Giro como la tierra dentro de este pozo. Algo me aspira. Subo. Mamá, papá, yo. Un espléndido eclipse sobre la esperanza de una raza. Yo ya no soy un testigo ni de la niñez ni de la juventud de Olga, yo soy un testigo posterior a esos hechos. Pero recuerdo, sí, a Olga como una muchacha joven, y cómo viene la familia, viene con mi bisabuela, que era Laureana Rodríguez, que estaba casada con Victoriano Orozco. De ella nacen Cecilia, que era la mayor, Dionisia y Selmira, que eran mi abuela y mis tías abuelas. De Cecilia nace mi mamá, Pocha, María de las Nieves, Ocelia del Carmen. 11 años después nace Yola, y un año después de Yola, Olga. Y de ahí es el árbol genealógico de la familia. Mi abuelo se llamaba Carmelo Gugliotta. Creo que todavía alguna gente de Toay lo recuerda, él como un personaje allá. Y trabajó muchos años en La Pampa con mi papá, con Armando, y de allí pasaron a Bahía Blanca. Mi abuelo era italiano, pero nacido en Sicilia. Mi abuelo era puntana, pero las tres hijas nacieron en Toay, no en Santa Rosa, en Toay mismo, en la casa paterna, y Emilio también. Y así es más o menos el árbol genealógico de la familia. La infancia de Olga, ¿qué puedo decir? Muchísimas cosas. Al ser nuestras abuelas amigas, creo que veníamos, tal vez ya estaba escrito de que teníamos que encontrarnos algún día. Era tema de conversación siempre entre nosotros esa abuela de Olga, mi abuela, Encarnación. Mi abuela le salvó la vida, como ella decía. Olga había estado muy enferma. Para colmo, era una casa que había estado signada por la muerte. Se le había muerto su hermano, Emilio. Se le murieron 2 hermanas. Habían muerto tías. Entonces, eso se vivía en la casa como algo muy desesperante. No le habían dado esperanzas de vida.
Bueno, como te estaba diciendo, estaba muy enferma, tenía 1 año, era muy chiquita. En casa se hablaba de que la abuela había salvado a una niña que había comido arena. Y eso lo comprobamos una tarde que fuimos a visitar a un tío mío, y cuando le dije a mi tío Pilucho, le digo, tío, ella es Olga Gugliotta. Entonces la mira, le agarro la mano y le dice, ah, vos sos la que comiste arena y que mamá te salvó. Y eso bueno, le quedó a ella, creo que impreso para toda su vida. Tal es así que cuando iba a la casa a visitarla, ella vivía en Arenales en un 9º piso, y cuando bajaba esperaba oír el ruido de la puerta y me decía por el portero eléctrico que tu abuela y la Virgen te acompañan. Todas las veces que iba a su casa me decía lo mismo. Olga siempre me decía que yo era la amiga desde la infancia hasta la eternidad. Ella se fue primero, pero siempre estuvimos unidas y juntas. Éramos un grupo de niñas que poco, porque ella se fue muy chica a Bahía Blanca, pero todo el tiempo que vivimos juntas jugábamos con pequeñas cosas, no como juegan ahora los chicos. No teníamos esos juegos comprados que tienen ahora los niños, sino yo recuerdo de hacer collares con las flores del paraíso, que en todas ahí las veredas estaban llenas de árboles de paraíso, y cuando florecía, claro, las mamás protestaban, pero nosotros con una aguja e hilo nos hacíamos collares. Where are you coming? La 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 la. And where are you heading? La 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 la. Your beards need trimming, the river is swimming. Your beards need trimming in the valley of Rivendell. Your ponies need resting. La 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 la. Your tummies need filling. La 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 la. The night is falling. Dentro de la obra muy extensa de Olga Orozco, donde predomina la lírica, hay 3 libros que tienen que ver directamente con el ámbito de su infancia, es decir, Toay, La Pampa. El primero sería Desde lejos, su primer libro de poemas de 1946, y después 2 libros de narraciones que publica, el primero en 1967, La oscuridad es otro sol, y luego, 30 años después, a mediados de la década del 90, también La luz es un abismo. En estos libros de narraciones, en realidad es donde más cerca nos sentimos del ambiente donde se desarrollaron los primeros años de Olga Orozco. Los personajes de La oscuridad es otro sol están relacionados directamente con su biografía. Es decir, de alguna manera vemos aparecer ese contexto de su infancia, la casa, fundamentalmente la casa, ese ámbito que ella concibe como una suerte de nave que por las noches despega, arranca sus cimientos y navega en un mar de arena, llevada por los vientos muy fuertes, ¿no? Tenemos que ubicarnos también en esa época y en este lugar. Y en esa casa se preparan, desde el comienzo de la obra, los rituales para recibirla. Ella viene a nacer. Lía, el personaje central, que es el desdoblamiento obviamente de la Olga Orozco niña, viene a nacer, pero viene desde el porvenir, de manera que hay una concepción cíclica del tiempo.
Yo me introduje en el mundo de Olga Orozco no porque en realidad sepa sobre literatura, ni tampoco me interesaba estudiar la genealogía de su poesía o de su prosa. Yo me introduje para mirarlo desde la geografía, desde el lugar que crean las mujeres, desde el paisaje que construyen, desde el paisaje que perciben y cómo lo hacen. A partir de ahí entré en un mundo realmente que yo llamo sin límites, porque los geógrafos tenemos esa costumbre de ponerle límites al espacio y realmente la poesía y Olga Orozco no tienen ni tiempo ni espacio. Hay que reconocer que ella continuamente vuelve a ese lugar de su infancia, al lugar que ella construyó en su casa de Toay, en su jardín, en su cuarto y en aquellos pequeñísimos lugares que ella misma construía de acuerdo fuera una mujer, una hechicera, o inclusive su gata. Ella vuelve continuamente a esos lugares seguros, como dice ella en su poema, ese lugar seguro que siempre buscó y que siempre lo encontró en esa casa, en ese jardín, el lugar contenedor, el lugar que las mujeres muchas veces necesitamos ante un mundo externo, masculino, hostil para la mujer. La casa, el lugar chiquito, es siempre un lugar seguro. Temible y aguardada como la muerte misma, se levanta la casa. No será necesario que llamemos con todas nuestras lágrimas. Nada, ni el sueño, ni siquiera la lámpara. Porque día tras día aquellos que vivieron en nosotros un llanto contenido hasta palidecer han partido. Y su leve ademán ha despertado una edad sepultada, todo el amor de las antiguas cosas a las que acaso dimos sin saberlo, la duración exacta de la vida. Nadie pudo ver nunca la incesante morada, donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra. Mas nosotros sabemos que ella existe, como nosotros mismos, por el solo deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza, aquello que quisimos. Nosotros lo sabemos porque a través del resplandor nocturno el porvenir se alzó como una nube del último recinto, el oculto, el vedado, con nuestra sombra eterna entre la sombra. ¿Acaso lo sabían ya nuestros corazones? Bueno, esa casa la recibe. Están los personajes arquetípicos, la madre, el padre, las hermanas, la abuela. Y uno advierte enseguida que el lugar es algo así como un gineceo, es un dominio de las mujeres. Después ella lo ha explicado cuando puntualmente se le ha preguntado por su infancia. Ha explicado que su padre, por las actividades que tenía, estaba fuera. Su hermano había muerto siendo un adolescente y quedaron las mujeres en la casa, las hermanas, la madre y la abuela, de manera que era un reducto de pasiones
y de narraciones que venían desde las mujeres. Las hermanas, con algunos matices, son sus cómplices, las que comparten la cotidianidad, los juegos, los ritos de la casa, las aventuras, los secretos, los juegos que a veces llevan a una especie de ficcionalidad dentro de la ficción. Después está la abuela, que es la gran conexión con el mundo metafísico, religioso, lo que está más allá de lo real. Ese es un dominio de la abuela. La abuela es la que le enseña cómo comunicarse con los otros mundos. En cambio, la madre es el peso de la realidad, el refugio de la realidad, la protección de la realidad. Esas son las instancias de lo femenino que creo que marcan toda la obra de Orozco. Bueno, a mí me tocó ir a La Pampa y también me tocó que me tuve que hablar, cosa que me resulta difícil hablar en público, ¿no? ¿Cómo se puede hablar en público en nombre de Olga? Es imposible. Pero Olga era todo para Olga. Ella sintió su lugar de nacimiento, su lugar de origen, como el lugar al que ella pertenecía y pertenecería siempre, ¿no? Y recordaba todo lo de Toay, recordaba de su niñez, recordaba del colegio. Hay una anécdota del colegio. Pese a que le llevaba un año a Olga, creo que porque Olga había salteado un año de la primaria, la había llegado, iban juntas al colegio primario. Y un día vuelven a la casa de mi abuela. Yo era una alumna común y Olga siempre era la mejor alumna del grado. Y vuelven a la casa de mi abuela y entra llorando Olga y llora lo más campante. Dice, ¿y por qué estás llorando? Y Olga dice, por la prueba de historia. La prueba de historia que te han aplazado, ¿eh? No, a ella han aplazado, a Yola. Ella había sacado 10, Yola 3, pero ella era la que lloraba por el aplazo de Yola. Y era así, y siempre fue su hermana mayor, increíblemente ella siempre fue como que la protegió de todo. Muy unidas, tuvieron así una simbiosis maravillosa y se llevó muy bien. Tuvimos la inmensa suerte de que nuestros padres nos atendían tanto. En una oportunidad nos disfrazaron y fue comiquísimo porque vinimos a Santa Rosa. Santa Rosa era la ciudad de Santa Rosa. Nosotros era un pueblito chico donde todos nos conocíamos y con una alegría enorme. En un cochecito habían preparado un carrito con cascabeles y flores, y vinimos a Santa Rosa, pero cuál no sería la sorpresa nuestra que nos ganaron unas que en los sombreros tenían unas luces especiales. Entonces, claro, ahí la superioridad de la ciudad nos ganó, pero siempre la recordábamos con Olga, esas pequeñas cosas que nos hacía tan felices. Nos divertíamos a veces malamente, porque venía a casa amigos de los empleados de correo y había una habitación donde estaban las pilas para el telégrafo.
quedaba una pequeña corriente. Entonces siempre había un incrédulo que lo hacían saltar, con la que no era un salto muy grande, sino muy pequeño, y nosotros con eso, mirá qué malditas, nos divertíamos. El día que leí La oscuridad es otro sol, que a lo mejor muchos de ustedes lo han leído, para mí fue un momento muy emotivo, porque era mi vida, la vida junto a ellos, y junto a mis padres, junto a los papás de Olga, que eran tan amigos, y leer ese libro para mí fue de una emoción enorme. Creo que la infancia la encontramos ahí, y ella rescataba cada momento, porque en el fondo Olga era una niña, siempre fue una niña. Creo que no dejó, era una adulta, pero era una niña, y era una niña encantadora. Basta leer ese poema tan precioso que hay, Quienes rondan la niebla, donde dice la niña cruel de la alegría, coronada de flores polvorientas, esa niña que ve la casa abandonada, cubierta por una hiedra. Esa niña está presente desde aquel primer libro, desde lejos hasta el último. Están aquí reunidas, alrededor del viento, la niña clara y cruel de la alegría, coronada de flores polvorientas, la niña de los sueños, con su tierno cansancio de otro cielo recién abandonado, la niña de la soledad, buscando entre la lluvia de las alamedas el secreto del tiempo y del relámpago, la niña de la pena, pálida y silenciosa, contemplando sus manos que la muerte de un árbol oscurece, la niña del olvido que llama sin reposo sobre su corazón adormecido, junto a la niña eterna, la piadosa y sombría niña de los recuerdos que contempla borrarse una vez más, bajo los desolados médanos, la casa abandonada, amada por el grillo y por la enredadera, y más cerca, como el rumor del musgo en las mejillas de aquella incierta niña de leyenda, la niña del espanto que escucha, como antaño junto al muro de ruido, las lentas voces de los desaparecidos, y allí, bajo sus pies, las fugitivas niñas de la sombra que los atardeceres reconocen, las mágicas amigas del matorral y de la piedra temerosa. La recordábamos cuando, con esos ojos que tenía Olga, estaba firmada contra la pared mientras jugábamos, no porque estuviera, como los chicos decimos cuando somos chicos, empacada, porque estaba firmada en la pared, pero porque ella estaba soñando quizá, que no nos dábamos cuenta. Olga era muy soñadora, entonces cuando iba a primer grado estaba tan enamorada de un niño compañero de grado, porque iba a la escuela número 5 en un caballo blanco. Ella soñaba y decía, ¡ay, es mi príncipe! Aún en una oportunidad que vino Olga acá, estuvimos con él, por supuesto. No sé qué habrá pensado Olga cuando lo vio, pero fue un cariño muy grande y ella siempre lo recordó y estaba muy enamorada, enamoramiento de niña, por supuesto, pero Olga siempre estaba, pero el caballo blanco, ella le parecía que era un príncipe que la venía a buscar y a visitar. Ese es el amor de Olga de la niñez que figura en alguno de los libros. Su niñez la pasó en Toay hasta los 8 años.
la tristeza de dejar Tuay fue muy grande. Nadie podía pensar que se iban a ir de una casa tan linda, que vivían tan bien. El padre, que había sido intendente, pero eran años muy duros, donde la economía fue la causa por la cual se tuvieron que ir. Él tuvo que vender tierras y se fueron a Bahía Blanca. Eso está muy bien contado en Los Adioses, esa tristeza que a ella le dejó dejar Tuay. Y bueno, a los 8 años ya estaba en Bahía Blanca. En toda su poesía se rescata ese lugar básicamente de la infancia, el que la acompañó durante toda su vida. Ahora, en un reportaje ella decía, le preguntaron, Olga, ¿qué lugar preferís para vivir? Y ella dice, si me pidieran elegir un lugar, elijo el paraíso. Donde, decía algo así ella, donde se pueda comer el fruto de la vida con una determinada paz y tranquilidad. Si tengo que elegir un lugar en la tierra, dice Olga, vuelvo quizá al lugar de mi infancia. Y si tengo que elegir un lugar hoy, dice Olga, me quedo aquí y ahora, con quién estoy y con lo que estoy haciendo. Eso demuestra lo que ella respetaba, a pesar de trascender el tiempo y el espacio, el valor que le daba a el presente de su vida. Por eso mismo digo, ese recuerdo continuo de la infancia y a su vez ese respeto por el presente, ¿no? Es lo que la hacen especial, diría yo, especial. Cuando ella escribe Los Adioses, es un modo de decir, bueno, me voy, nos tenemos que ir de este lugar. Sin embargo, ese lugar va a ir con ella. Este lugar va a estar en ella a través de todas las imágenes que fue creando después. Es un lugar mítico, permanente. Así como ella decía que vivía todas sus edades en cada momento, en cada momento seguía siendo niña, seguía siendo adolescente, seguía siendo joven, porque la que fue sigue viviendo dentro de uno. También la que fue sobrevive con todo su ámbito, con todo su paisaje. Se lleva a través de toda la vida y a través de toda la escritura. Era sentimental y nostálgica, ambas cosas, ¿sí? Era una persona, bueno, no se puede escribir así si no se tienen los sentimientos a flor de piel. No se puede tener tanto talento si no hay, la naturaleza no ha ayudado a tener mucho sentimiento tampoco, ¿no? O sea, Olga como persona era sensacional. Yo estoy, como te dije antes, muy, muy orgulloso de ser sobrino de ella. Y bueno, estamos llegando a Buenos Aires, son las 18:47 de un domingo casi pampeano. Siento el sol de allá. ¿No ves que acá no ves que las sombras que hay acá? ¿Cómo no va a escribir? Si Olga nació con ese maravilloso sol de la Pampa. Para mí es una enorme alegría poder hablar de mi amiga, porque la quise mucho, desgraciadamente la vi en coma, y al oído le decía yo, vas a ver, Olga, que te vas a mejorar, y vamos a volver a Tuay, a recordar tantas cosas lindas. No fue así, pero me queda el consuelo de haber sido su amigo, el orgullo de haber sido su amigo, de una persona que fue tan premiada en todas partes
en Europa, en Chile, en Brasil, en todas partes fue premiada porque era muy buena escritora. Ahora todo nos va llevando a sacudidas, como si nos empujaran para arrojarnos del paraíso. El pájaro que se queda atrás, los pastos duros y descoloridos, el trazo veloz, vehemente, desenfrenado con que corren los rieles. Con la frente apoyada contra la ventanilla del tren, miro, en el reflejo, la cara que fue besada, que será recordada. Sonrío apenas y lloro silenciosamente. Ayer por la tarde, cuando papá, Laura, María de las Nieves y su marido ya habían partido en auto hacia Bahía Blanca, yo todavía estaba en la galería de la casa casi vacía, entre embalajes y canastos, acurrucada entre dos canastos repletos de batería de cocina. Pasé el resto de la tarde con un colador de fideos en la cabeza, encajado hasta la nariz como un sombrero, para poder ver y llorar mejor sin que nadie lo supiera. A las 6 irían a buscarnos para llevarnos a Santa Rosa, donde pasaríamos la noche. Adiós, adiós aleros con canaletas y molino alto y chirriante, tentadores para las pruebas de equilibrio, los saltos inmortales y el irremediable alpinismo. Adiós, campo de girasoles y charcas de las ramas verdes y pulidas como piedras preciosas, y de las otras las rayadas, las marías egipciacas. Adiós, cementerio de pájaros que alojan 3 canarios, un frasco de mariposas deslucidas y asesinadas sin querer por ignorancia, junto al anillo de oro que Laura sepultó en un arranque de bucanera náufraga y perseguida. Adiós, árboles de las escapadas de la siesta, con sus frutas verdes y sus ramas colmadas de depredadores huéspedes. Adiós, médanos junto al torrón de los corsarios, o a los restos del castillo, desde donde el vigía o mi caballero seguirá gritando mi nombre, que la inmensidad transmitirá de nube en nube, o de año en año, hasta el día posible. Adiós, resplandor de la ahumada cocina, que agiganta la sombra fantástica de los cuentos de la abuela y alberga nuestros fuegos llameantes y nuestros corazones agitados en las tardes de invierno. Adiós, casa de las luciérnagas, casa de los rincones abrigados y cómplices, de las misteriosas y enmarañadas selvas, desde el centro de ti que eres el centro del mundo. Con una escalera hacia lo alto hubiéramos podido llegar al centro del cielo, pero sin ir tan lejos. Por las noches, cuando se apagaban las luces, tú comenzabas a balancearte y a andar como un navío, llevándome hasta los lugares más lejanos y secretos a través de todos los peligros y las temperaturas, y nos volvías a dejar ilesos y a salvo cada mañana en el lugar acostumbrado.
Había una vez una casa. No. Había en un tiempo una casa. No. Había en varios tiempos varias casas que eran una sola casa. En este momento en que voy a nacer, en que voy a regresar, el tiempo y la persona son yo soy. Y la casa está allí, semejante a una piedra de la luna, donde el vapor se enrarece para hervir. Se condensa en burbujas que me aspiran, hasta el centro de una brasa sepultada, en la que voy a entrar para que la eternidad no se interrumpa, para que continúe con este balanceo con que parto no sé desde dónde, y me arrojo de cara en el vacío contra los cristales de la oscuridad. Llegué. Frente al umbral hay un médano que debe pasar por el ojo de una aguja, y detrás un jardín donde comienzan las raíces de la muerte. Todavía no sé hablar. Cuando aprenda, habré olvidado el camino por donde vine. La verja se abre hacia ese interior, que desde ahora será afuera. Hay caras en las ventanas esperándome. Hay figuras que velan. La abuela, papá, mamá, tía Adelaida y mis hermanos, Alejandro, María de las Nieves y Laura. Mamá, papá, grito mientras caigo. Veo los dos rostros asomados al borde de la total oscuridad. Giro como la tierra dentro de este pozo. Algo me aspira. Subo. Mamá, papá, yo. Un espléndido eclipse sobre la esperanza de una raza. Entonces ya no soy un testigo ni de la niñez ni de la juventud de Olga. Yo soy un testigo posterior a esos hechos. Pero recuerdo, sí, a Olga como una muchacha joven, y cómo viene la familia, viene con mi bisabuela, que era Laureana Rodríguez, que estaba casada con Victoriano Orozco. De ella nacen Cecilia, que era la mayor, Dionisia y Selmira, que eran mi abuela y mis tías abuelas. De Cecilia nace mi mamá, Pocha, María de las Nieves, Ocelia del Carmen. 11 años después nace Yola, y un año después de Yola, Olga. Y de ahí es el árbol genealógico de la familia. Mi abuelo se llamaba Carmelo Bugliota. Creo que todavía alguna gente de Toay lo recuerda, él como fue un personaje allá. Y trabajó muchos años en La Pampa con mi papá, con Armando, y de allí pasaron a Bahía Blanca, y así es más o menos el árbol genealógico de la familia. Mi abuelo era italiano, había nacido en Sicilia. Mi abuela era puntana, pero las 3 hijas nacieron en Toay, no en Santa Rosa, en Toay mismo, en la casa paterna. Y Emilia también. La infancia de Olga, ¿qué puedo decir? Muchísimas cosas. Al ser nuestras abuelas amigas, creo que veníamos, tal vez ya estaba escrito de que teníamos que encontrarnos algún día. Era tema de conversación siempre entre nosotros esa abuela de Olga, mi abuela, Encarnación. Mi abuela le salvó la vida, como ella decía. Olga había estado muy enferma. Para colmo, era una casa que había estado signada por la muerte. Se le había muerto su hermano, Emilio. Se le murieron 2 hermanas. Habían muerto tías. Entonces, eso se vivía en la casa como algo muy desesperante. No le habían dado esperanzas de vida. Bueno,
como te estaba diciendo, estaba muy enferma, tenía 1 año, era muy chiquita. En casa se hablaba de que la abuela había salvado a una niña que había comido arena. Y eso lo comprobamos una tarde que fuimos a visitar a un tío mío, y cuando le dije a mi tío Pilucho, le digo, tío, ella es Olga Gugliotta. Entonces la mira, le agarra la mano y le dice, vos sos la que comiste arena y que mamá te salvó. Y eso bueno, le quedó a ella, creo que impreso para toda su vida. Tal es así que cuando iba a la casa a visitarla, ella vivía en Arenales en un 9º piso, y cuando bajaba esperaba oír el ruido de la puerta y me decía por el portero eléctrico que tu abuela y la Virgen te acompañan. Todas las veces que iba a su casa me decía lo mismo. Olga siempre me decía que yo era la amiga desde la infancia hasta la eternidad. Ella se fue primero, pero siempre estuvimos unidas y juntas. Éramos un grupo de niñas que poco, porque ella se fue muy chica a Bahía Blanca, pero todo el tiempo que vivimos juntas jugábamos con pequeñas cosas, no como juegan ahora los chicos. No teníamos esos juegos comprados que tienen ahora los niños, sino yo recuerdo de hacer collares con las flores del paraíso, que en todas ahí las veredas estaban llenas de árboles de paraíso, y cuando florecía, claro, las mamás protestaban, pero nosotros con una aguja e hilo nos hacíamos collares. Where are you coming? La 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 lee. Where are you heading? La 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 lee. Your beards need trimming, the river is swimming. Your beards need trimming in the valley of Rivendell. Your ponies need resting. La 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 lee. Your tummies need filling. La 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 lee. The night is falling. Dentro de la obra muy extensa de Olga Orozco, donde predomina la lírica, hay 3 libros que tienen que ver directamente con el ámbito de su infancia, es decir, Toay, La Pampa. El primero sería Desde lejos, su primer libro de poemas de 1946, y después 2 libros de narraciones que publica, el primero en 1967, La oscuridad es otro sol, y luego, 30 años después, a mediados de la década del 90, también La luz es un abismo. En estos libros de narraciones, en realidad es donde más cerca nos sentimos del ambiente donde se desarrollaron los primeros años de Olga Orozco. Los personajes de La oscuridad es otro sol están relacionados directamente con su biografía. Es decir, de alguna manera vemos aparecer ese contexto de su infancia, la casa, fundamentalmente la casa, ese ámbito que ella concibe como una suerte de nave que por las noches despega, arranca sus cimientos y navega en un mar de arena llevada por los vientos muy fuertes, ¿no? Tenemos que ubicarnos también en esa época y en este lugar. Y en esa casa se preparan, desde el comienzo de la obra, los rituales para recibirla. Ella viene a nacer. Lía, el personaje central, que es el desdoblamiento, obviamente, de la Olga Orozco niña, viene a nacer, pero viene desde el porvenir, de manera que hay una concepción cíclica del tiempo.
Yo me introduje en el mundo de Olga Orozco no porque en realidad sepa sobre literatura, ni tampoco me interesaba estudiar la genealogía de su poesía o de su prosa. Yo me introduje para mirarlo desde la geografía, desde el lugar que crean las mujeres, desde el paisaje que construyen, desde el paisaje que perciben y cómo lo hacen. A partir de ahí entré en un mundo realmente que yo llamo sin límites, porque los geógrafos tenemos esa costumbre de ponerle límites al espacio y realmente la poesía y Olga Orozco no tienen ni tiempo ni espacio. Hay que reconocer que ella continuamente vuelve a ese lugar de su infancia, al lugar que ella construyó en su casa de Toay, en su jardín, en su cuarto y en aquellos pequeñísimos lugares que ella misma construía de acuerdo fuera una mujer, una hechicera, o inclusive su gata. Ella vuelve continuamente a esos lugares seguros, como dice ella en su poema, ese lugar seguro que siempre buscó y que siempre lo encontró en esa casa, en ese jardín, el lugar contenedor, el lugar que las mujeres muchas veces necesitamos ante un mundo externo, masculino, hostil para la mujer. La casa, el lugar chiquito, es siempre un lugar seguro. Temible y aguardada como la muerte misma, se levanta la casa. No será necesario que llamemos con todas nuestras lágrimas. Nada, ni el sueño, ni siquiera la lámpara. Porque día tras día aquellos que vivieron en nosotros un llanto contenido hasta palidecer han partido. Y su leve ademán ha despertado una edad sepultada, todo el amor de las antiguas cosas a las que acaso dimos, sin saberlo, la duración exacta de la vida. Nadie pudo ver nunca la incesante morada, donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra. Mas nosotros sabemos que ella existe, como nosotros mismos, por el solo deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza, aquello que quisimos. Nosotros lo sabemos porque a través del resplandor nocturno el porvenir se alzó como una nube del último recinto, el oculto, el vedado, con nuestra sombra eterna entre la sombra. ¿Acaso lo sabían ya nuestros corazones? Bueno, esa casa la recibe. Están los personajes arquetípicos, la madre, el padre, las hermanas, la abuela. Y uno advierte enseguida que el lugar es algo así como un gineceo, es un dominio de las mujeres. Después ella lo ha explicado cuando puntualmente se le ha preguntado por su infancia. Ha explicado que su padre, por las actividades que tenía, estaba fuera. Su hermano había muerto, siendo un adolescente, y quedaron las mujeres en la casa.
las hermanas, la madre y la abuela. De manera que era un reducto de pasiones y de narraciones que venían desde las mujeres. Las hermanas, con algunos matices, son sus cómplices, las que comparten la cotidianidad, los juegos, los ritos de la casa, las aventuras, los secretos, los juegos que a veces llevan a una especie de ficcionalidad dentro de la ficción. Después está la abuela, que es la gran conexión con el mundo metafísico, religioso, lo que está más allá de lo real. Ese es un dominio de la abuela. La abuela es la que le enseña cómo comunicarse con los otros mundos. En cambio, la madre es el peso de la realidad, el refugio de la realidad, la protección de la realidad. Esas son las instancias de lo femenino que creo que marcan toda la obra de Orozco. Bueno, a mí me tocó ir a La Pampa y también me tocó que me tuve que hablar, cosa que me resulta difícil hablar en público, ¿no? ¿Cómo se puede hablar en público en nombre de Olga? Es imposible. Pero Olga era todo para Olga. Ella sintió su lugar de nacimiento, su lugar de origen, como el lugar al que ella pertenecía y pertenecería siempre, ¿no? Y recordaba todo lo de Toay, recordaba de su niñez, recordaba del colegio. Hay una anécdota del colegio, pese a que le llevaba un año yo a Olga, creo que porque Olga había salteado un año de la primaria, la había llegado, iban juntas al colegio primario. Y un día vuelven a la casa de mi abuela. Yola era una alumna común y Olga siempre era la mejor alumna del grado. Y vuelven a la casa de mi abuela y entra llorando Olga y Yola lo más campante. Dice, ¿y por qué estás llorando? Y Olga dice, por la prueba de historia. La prueba de historia que te han aplazado, ¿eh? No, a ella han aplazado, a Yola. Ella había sacado 10, Yola 3, pero ella era la que lloraba por el aplazo de Yola. Y era así, y siempre fue su hermana mayor, increíblemente ella siempre fue como que la protegió de todo. Muy unidas, y tuvieron así una simbiosis maravillosa y se llevó muy bien. Suerte de que nuestros padres nos atendían tanto. En una oportunidad nos disfrazaron y fue comiquísimo porque vinimos a Santa Rosa. Santa Rosa era la ciudad de Santa Rosa. Nosotros era un pueblito chico donde todos nos conocíamos y con una alegría enorme. En un cochecito había preparado un carrito con cascabeles y flores y vinimos a Santa Rosa, pero cuál no sería la sorpresa nuestra que nos ganaron unas que en los sombreros tenían unas luces especiales. Entonces, claro, ahí la superioridad de la ciudad nos ganó, pero siempre la recordábamos con Olga, esas pequeñas cosas que nos hacía tan felices. Nos divertíamos a veces malamente, porque venía a casa
amigos de los empleados de correo, y había una habitación donde estaban las pilas para el telégrafo, que daba una pequeña corriente. Entonces siempre había un incrédulo que lo hacían saltar, con la que no era un salto muy grande, sino muy pequeño, y nosotros con eso, mirá qué malditas, nos divertíamos. El día que leí La oscuridad es otro sol, que a lo mejor muchos de ustedes lo han leído, para mí fue un momento muy emotivo, porque era mi vida, la vida junto a ellos, y junto a mis padres, junto a los papás de Olga, que eran tan amigos, y leer ese libro para mí fue de una emoción enorme. Creo que la infancia la encontramos ahí, y ella rescataba cada momento, porque en el fondo Olga era una niña, siempre fue una niña. Creo que no dejó, era una adulta, pero era una niña, y era una niña encantadora. Basta leer ese poema tan precioso que hay, Quienes rondan la niebla, donde dice: la niña cruel de la alegría, coronada de flores polvorientas. Esa niña que ve la casa abandonada, cubierta por una hiedra. Esa niña está presente desde aquel primer libro, desde lejos hasta el último. Están aquí reunidas, alrededor del viento, la niña clara y cruel de la alegría, coronada de flores polvorientas, la niña de los sueños, con su tierno cansancio de otro cielo recién abandonado, la niña de la soledad, buscando entre la lluvia de las alamedas el secreto del tiempo y del relámpago, la niña de la pena, pálida y silenciosa, contemplando sus manos que la muerte de un árbol oscurece, la niña del olvido que llama sin reposo sobre su corazón adormecido, junto a la niña eterna, la piadosa y sombría niña de los recuerdos que contempla borrarse una vez más, bajo los desolados médanos, la casa abandonada, amada por el grillo y por la enredadera, y más cerca, como el rumor del musgo en las mejillas de aquella incierta niña de leyenda, la niña del espanto que escucha, como antaño junto al muro de ruido, las lentas voces de los desaparecidos, y allí, bajo sus pies, las fugitivas niñas de la sombra que los atardeceres reconocen, las mágicas amigas del matorral y de la piedra temerosa. La recordábamos cuando, con esos ojos que tenía Olga, estaba firmada contra la pared mientras jugábamos, no porque estuviera, como los chicos decimos cuando somos chicos, empacada, porque estaba firmada en la pared, pero porque ella estaba soñando quizá, que no nos dábamos cuenta. Olga era muy soñadora, entonces cuando iba a primer grado estaba tan enamorada de un niño compañero de grado, porque iba a la escuela número 5 en un caballo blanco. Ella soñaba y decía: ¡ay, es mi príncipe! Aún en una oportunidad que vino Olga acá, estuvimos con él, por supuesto. No sé qué habrá pensado Olga cuando lo vio, pero fue un cariño muy grande y ella siempre lo recordó y estaba muy enamorada, enamoramiento de niña, por supuesto, pero Olga siempre estaba, pero el caballo blanco, ella le parecía que era un príncipe que la venía a buscar y a visitar. Ese es el amor de Olga de la niñez que figura en alguno de los libros.
niñez la pasó en Toay hasta los 8 años. La tristeza de dejar Toay fue muy grande. Nadie podía pensar que se iban a ir de una casa tan linda, que vivían tan bien. El padre, que había sido intendente, pero eran años muy duros, donde la economía fue la causa por las cuales se tuvieron que ir. Él tuvo que vender tierras y se fueron a Bahía Blanca. Eso está muy bien contado en Los Adioses, esa tristeza que a ellos le dejó dejar Toay. Y bueno, a los 8 años ya estaba en Bahía Blanca. Toda su poesía se rescata ese lugar básicamente de la infancia, el que la acompañó durante toda su vida. Ahora, en un reportaje ella decía, le preguntaron, Olga, ¿qué lugar preferís para vivir? Y ella dice, si me pidieran elegir un lugar, elijo el paraíso. Donde, decía algo así ella, donde se pueda comer el fruto de la vida con una determinada paz y tranquilidad. Si tengo que elegir un lugar en la tierra, dice Olga, vuelvo quizá al lugar de mi infancia. Y si tengo que elegir un lugar hoy, dice Olga, me quedo aquí y ahora con quién estoy y con lo que estoy haciendo. Eso demuestra lo que ella respetaba, a pesar de trascender el tiempo y el espacio, el valor que le daba a el presente de su vida. Por eso mismo digo, ese recuerdo continuo de la infancia y a su vez ese respeto por el presente, ¿no? Es lo que la hacen especial, diría yo, especial. Cuando ella escribe Los Adioses, es un modo de decir, bueno, me voy, nos tenemos que ir de este lugar. Sin embargo, ese lugar va a ir con ella. Este lugar va a estar en ella a través de todas las imágenes que fue creando después. Es un lugar mítico, permanente. Así como ella decía que vivía todas sus edades en cada momento, en cada momento seguía siendo niña, seguía siendo adolescente, seguía siendo joven, porque la que fue sigue viviendo dentro de uno. También la que fue sobrevive con todo su ámbito, con todo su paisaje. Se lleva a través de toda la vida y a través de toda la escritura, ¿no? Era sentimental y nostálgica, ambas cosas, ¿sí? Era una persona, bueno, no se puede escribir así si no se tienen los sentimientos a flor de piel. No se puede tener tanto talento si no hay, la naturaleza no ha ayudado a tener mucho sentimiento tampoco, ¿no? O sea, Olga como persona era sensacional. Yo estoy, como te dije antes, muy orgulloso de ser sobrino de ella. Y bueno, estamos llegando a Buenos Aires, son las 18:47 de un domingo casi pampeano. Siento el sol de allá. ¿No ves que acá ¿no ves que las sombras que hay acá? ¿Cómo no va a escribir? Si Olga nació con ese maravilloso sol de la Pampa. Para mí es una enorme alegría poder hablar de mi amiga, porque la quise mucho, desgraciadamente la vi en coma, y al oído le decía yo, vas a ver, Olga, que te vas a mejorar, y vamos a volver a Toay, a recordar tantas cosas lindas. No fue así.
pero me queda el consuelo de haber sido su amigo, el orgullo de haber sido su amigo, de una persona que fue tan premiada en todas partes, en Europa, en Chile, en Brasil, en todas partes fue premiada porque era muy buena escritora. Ahora todo nos va llevando a sacudidas, como si nos empujaran para arrojarnos del paraíso. El pájaro que se queda atrás, los pastos duros y descoloridos, el trazo veloz, vehemente, desenfrenado con que corren los rieles. Con la frente apoyada contra la ventanilla del tren, miro, en el reflejo, la cara que fue besada, que será recordada. Sonrío apenas y lloro silenciosamente. Ayer por la tarde, cuando papá, Laura, María de las Nieves y su marido ya habían partido en auto hacia Bahía Blanca, yo todavía estaba en la galería de la casa casi vacía, entre embalajes y canastos, acurrucada entre dos canastos repletos de batería de cocina. Pasé el resto de la tarde con un colador de fideos en la cabeza, encajado hasta la nariz como un sombrero, para poder ver y llorar mejor sin que nadie lo supiera. A las 6 irían a buscarnos para llevarnos a Santa Rosa, donde pasaríamos la noche. Adiós, adiós, aleros con canaletas y molino alto y chirriante, tentadores para las pruebas de equilibrio, los saltos inmortales y el irremediable alpinismo. Adiós, campos de girasoles y charcas de las ranas verdes y pulidas como piedras preciosas, y de las otras las rayadas, las marías egipciacas. Adiós, cementerio de pájaros que alojan 3 canarios, un frasco de mariposas deslucidas y asesinadas sin querer por ignorancia, junto al anillo de oro que Laura sepultó en un arranque de bucanera náufraga y perseguida. Adiós, árboles de las escapadas de la fiesta, con sus frutas verdes y sus ramas colmadas de depredadores huéspedes. Adiós, médanos junto al torrón de los corsarios, o a los restos del castillo, desde donde el vigía o mi caballero seguirá gritando mi nombre, que la inmensidad transmitirá de nube en nube, o de año en año, hasta el día posible. Adiós, resplandor de la ahumada cocina, que agiganta la sombra fantástica de los cuentos de la abuela y alberga nuestros fuegos llameantes y nuestros corazones agitados en las tardes de invierno. Adiós, casa de las luciérnagas, casa de los rincones abrigados y cómplices, de las misteriosas y enmarañadas selvas, desde el centro de ti que desde el centro del mundo, con una escalera hacia lo alto hubiéramos podido llegar al centro del cielo, pero sin ir tan lejos, por las noches, cuando se apagaban las luces, tú comenzabas a balancearte y andar como un navío, llevándome hasta los lugares más lejanos y secretos, a través de todos los peligros y las temperaturas, y nos volvías a dejar ilesos y a salvo cada mañana en el lugar acostumbrado.